enseñas la alegría que nunca se acaba. Ayuda, ama, perdona y serás un regalo para quienes te aman. Jesús amigo, tú nos enseñas la alegría que nunca se acaba. Ayuda, ama, perdona y serás un regalo para quienes te aman. ¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios! ¿Y después de Dios? ¡Nadie como María! Hola niños, ¿cómo están? ¡Bien! Bueno, hoy continuamos con nuestras catequesis familiares. Vamos a continuar con los amigos que nos están viendo, que se están conectando en este momento a través de las redes sociales y que también quieren conocer un poquito más de la historia de la salvación. Hoy vamos a continuar con el mismo tema que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan de qué era la clase pasada? De la creación. ¿De qué más? Del primer pecado de la creación y de la humanidad. Exacto, y el primer pecado de la humanidad llamado el pecado original. Y ese pecado original tuvo unas consecuencias, ¿se acuerdan? La principal consecuencia de ese pecado original es que el hombre se separó de Dios. La peor consecuencia, mi amor, es verdad. La peor consecuencia, porque hubo muchas más que la vimos la clase pasada. Pero lo más importante es que el ser humano se separó de Dios. Ya no podía ver a Dios cara a cara, ya no podía hablar con Dios. Muchas cosas no las comprendía, no entendía de Dios. Muchas veces los seres humanos iban por la vida sin conocer y sin saber que existía un creador. También recordamos que en el infierno estaban los ángeles caídos, ¿cierto? Los ángeles caídos. Hazlos bien porque yo no sé. Lo más feos que puedo, los ángeles caídos. Unas bolitas en Estaban los ángeles caídos y allí iban las personas que habían vivido mal, que no habían vivido de acuerdo a lo que Dios quería. ¿Cierto que sí? Dime, amor. ¿Les puedes hacer una bolita en la cola? Bueno, Bueno, ya tienen sus piecitos. Vamos entonces a seguir explicando. Cuando morían los seres humanos que habían sido buenos, no podían ir al cielo, porque Dios estaba lejos de la presencia de los hombres y el cielo estaba, como digámoslo así, cerrado. Y los hombres buenos que morían, ¿a dónde iban? al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Vamos a dibujar aquí unos seres humanos que fueron muy buenos en vida, pero no podían entrar al cielo. Allá tenemos personajes muy conocidos como Moisés, Noé, muchos seres humanos que vivieron antes, todos los seres humanos que habían vivido antes de Jesucristo y habían sido buenos no podían entrar al cielo. No podían entrar al cielo porque a raíz del pecado original habíamos roto la amistad con Dios. Dime, José Miguelito. Uno de los que no pudo ir al cielo, que a mí me gusta mucho, siempre me ha encantado, David, y así muchos otros. No, a mí me gusta más David. No, a mí me Bueno, gusta más nos puede gustar a todos. A él ¿A ti también te gusta David? Bueno. Pero siento que Jonathan. Bueno, niños, a ver, atención. Atención. Estos que no podían entrar se quedaban en el seno de Abraham, pero no podían entrar a la presencia de Dios. Y el hombre tenía un desconocimiento de Dios. Dios se fue revelando a través de la historia, se fue dando a conocer poco a poco. Poco a poco se fue mostrando a los hombres a través de los profetas, a través de los jueces. De muchas maneras Dios trató de que el hombre volviera a Él y que lo conociera. Pero la mayor revelación, la revelación total de Dios a los hombres fue a través de Jesucristo. Fue cuando se mostró totalmente como era. Pero tuvo que encarnarse y venir al mundo. Ese es el plan de la salvación de Dios. Y en ese plan de la salvación hay una mujer muy importante. Una mujer que tuvo un papel súper primordial. Una mujer muy bella, una mujer muy buena. ¿Cómo se llama esa mujer? María. La Santísima Virgen María. Defensora. Es nuestra madre. Un rosario. Con un rosarito, bueno. Esta Virgen María. Manos. Ahí está el rosarito. No, más bonito. Esta madre celestial, esta madre buena, tuvo un papel importantísimo en la historia de la salvación. ¿Cuál fue ese papel? Dime, amor. Ser la madre de
ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue su papel importante en la historia de la salvación. Y como Dios quiso que ella fuera su madre, pues Dios le dio un regalo especial. Ese pecado original, que es común a todos los seres humanos, a ella no. A ella la puso como con una protección, digámoslo así. La protegió de ese pecado original. Cuando ella fue engendrada en el vientre de su madre, esta mujer fue preservada del pecado original. Ella no tenía las mismas penas que tenemos todos los seres humanos. ¿Por qué Dios la hizo así? A ver, ¿ustedes se preguntan por qué? Porque la necesitaba para el plan de Dios. La necesitaba sin mancha para que su hijito Jesucristo también naciera sin mancha. ¿Ustedes se imaginan a Diosito nacer con mancha de pecado? No se puede, porque Él es puro totalmente. Y por eso todo lo que Él toca, todo donde Él habita, se hace puro. Lo mismo la Virgen María, para poder contener a Dios, tenía que ser pura, sin mancha. Por eso se le conoce como la Inmaculada Concepción. O sea que fue concebida sin pecado, ya no tuvo pecado. Y como Dios todo lo puede hacer, Dios es poderoso, entonces Él la hizo como Él quería. Si uno pudiera hacer a su mamá, la haría con todos los dones, con todas las virtudes, con toda la belleza posible, ¿cierto? Pero nosotros no podemos. Dios sí pudo, y por eso hizo a esta mujer con todos los dones, con todas las virtudes, con todas las cosas maravillosas que Él le pudo dar, porque es Dios, ¿cierto? Esta mujer era humilde y era buena. Ella vivía en Nazaret, ¿cierto? Y allá ella estaba en su hogar, y un día se le apareció un ángel. ¿Cómo se llama el ángel que se le apareció? San Gabriel. Gabriel, el arcángel San Gabriel. Se le apareció y la saludó. La saludó y le dijo: ¡Ave María! ¡Alégrate, María! Pero ese Ave María era un saludo muy especial. Un saludo que solamente se le daba a los reyes. El ave, como cuando saludaban a los césares de Roma, que le decían: ¡Ave César! ¡Salve Rey César! Solo había un César. Por eso. Y era el saludo. Ah, ¿quieres que haga el ángel? Voy a hacer el ángel. Hagamos el angelito acá, con su coronita, con su aureola, con sus alas. Mi amorcito. Ese es el angelito. El ángel Gabriel se le apareció a la Virgencita. Y el saludo del ángel fue: Ave María, gracia plena. Dios te salve María, llena eres de gracia, alégrate María. Era un saludo muy importante. Era el saludo más importante que se le podía dar a alguien. Y si se lo estaba dando un ángel a ella se asustó y le dijo: ¿pero qué es este saludo? ¿Por qué me saludan así? Y el ángel le cuenta: mira, has hallado gracia delante de Dios. O sea que toda la vida de la Virgen María había sido agradable a Dios. Y por eso le había concedido el favor de que en su vientre se engendrara el niño Dios. Aquí dibujemos el vientre de la Virgencita. Y aquí un niñito. Ese es el niño Dios, Jesucito, en la barriguita de la Virgen María. Esta madre, esta mujer buena, bondadosa, misericordiosa que ella es, se alegró mucho, pero ella lo guardaba todo en silencio. ¿Por qué? Porque ella era humilde, ella no quería andar contándole a todo el mundo: miren, yo soy la madre del Mesías, vengan, alábenme a mí, venga, háganme honores, venga, atiéndanme, denme la mejor comida, denme el mejor lugar. Ella no buscaba eso. ¿Qué buscaba ella? Agradar siempre a Dios. ¿Y a Dios le agrada qué? La humildad. Que nosotros guardemos en nuestro corazón las cosas bonitas que Dios ha hecho por nosotros, las cosas bonitas que Él nos ha regalado, las guardemos en el corazón y no andemos por ahí presumiendo, llamando la atención, diciendo: miren, es que yo soy muy bueno, miren, es que yo soy bondadoso, miren, yo hago obras de caridad. No, eso no le gusta a Dios. A Dios le gusta que nosotros guardemos todo eso en el corazón. Y la Virgen María siguió guardando eso en su corazoncito. Ella estaba comprometida con un hombre.
¿Cómo se llama ese hombre? San José, sí. San Josecito. Se llama José en verdad. San José. Con José, estaba comprometida con José, ¿cierto? ¿Que José de dónde venía? ¿Quiénes eran sus padres? José Miguelito. David. David, él era descendiente del rey David. Yo pregunto una vez. Ah, bueno, ahorita me preguntas tú. José era descendiente del rey David. O sea que él tenía también derecho a ser rey de Israel, porque era hijo de David, descendiente de David. Era de la misma raíz. Y este hombre bueno estaba comprometido en matrimonio con la Virgen María. No se habían casado todavía, pero ya estaban comprometidos en matrimonio. Dime, José Miguelito. Pero es que él no quiso ser rey. No, siéntate ya. Él no quiso ser rey, prefirió ser el papá de Jesucito que ser un rey de Israel. Bueno, puede ser un buen punto. Este hombre bueno, descendiente de David, que tenía derecho a ser el rey de Israel, estaba comprometido con esta mujer. Y esta mujer quedó en embarazo. Y José se dio cuenta de eso. Y él, en lugar de hablar mal de ella, en lugar de denunciarla ante los jefes de la ley y decir que era una mujer mala, porque había quedado en embarazo antes de casarse, guardó eso en silencio. En silencio, porque dice la palabra de Dios, dice algo muy bonito de San José. ¿Que se acuerdan alguien qué es lo que decía de San José? Que él tenía un ángel que le cuidaba su pureza. No, la Biblia no nos habla de eso. De San José nos dice que era un hombre justo. Justo. Es la mejor palabra que se puede decir en la Biblia de una persona. Justo es una persona santa, una persona buena, que siempre hace lo que le agrada a Dios. No hay un mejor elogio, no se puede decir nada mejor de alguien que eso, que era un hombre justo. Y este hombre, como era justo, no la rechaza, sino que se queda en silencio. Un ángel se le aparece en sueños a San José y le cuenta que ese niño es el hijo de Dios. Es el hijo de Dios. Y ellos viven su vida tranquila y paciente en Nazaret. Pero llega un momento en que el emperador de esa época manda a hacer un censo, a contar cuántas personas había. Y ellos dos, como José es descendiente de David, tiene que irse ¿a dónde? A Belén. A Belén, que es la tierra donde nació David. Y como él es descendiente de David, tiene que ir a Belén para que lo cuenten. Un censo es contar cuántos habitantes tiene ese país. Hicieron ese censo, cada uno debía marchar hacia su lugar de nacimiento. La Virgen María estaba en embarazo y José debió llevarla en un burrito y acompañarla todo el camino hasta Belén, hasta para llegar allá a donde debía nacer el niño Dios. Pero antes de continuar, quiero mostrarles un video donde muestra cómo fue el momento en que el ángel se le apareció a la Virgen María. Está contigo. No temas, María. Has encontrado gracia delante del Señor. Concebirás y darás a luz a un hijo. ¿Qué será que pondrás por nombre Jesús? Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. ¿Cómo puede ser eso posible? Sí, yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, ¿cómo les pareció el video? Muy chévere. Muy bonito porque ustedes eran los actores. Bueno. Sí, señora. Bueno, entonces estos dos
esta parejita, San José y la Santísima Virgen María, debieron de marchar hacia Belén, para que allá pudiera ser censados, los pudieran contar. Cuando llegaron allá, ¿se acuerdan qué pasó? A ver, ¿quién se acuerda? Levante la mano. A ver, ya tú has participado mucho. A ver, María Clara. Nació el niño Dios en un establo. Bueno, ¿y por qué ellos llegaron y ellos estaban buscando un lugar para... Una posada. Una posada, muy Para bien. dormir. Entonces, y para que el niño naciera. Pero como no tenían ningún lugar, les tocó en un establo. Les tocó un establo porque nadie les dio un lugar para nacer. Y ese establo, ¿se imaginan cómo habrá hecho San José? ¿Cómo lo habrá colocado? Con sus manitos arreglando allá ese establo, quitando todo lo que era suciedad, todo lo que era feo, tratando de dejarlo lo más lindo posible para que la Virgen María pudiera tener a su hijito allá, ¿cierto? Entonces él trataba de colocar todo lo más bonito, todo para que allá naciera ese niño. Y ese niño nació allá en un establo, al lado de un burrito y un buey, que fueron los únicos que fueron a darle calor. Mira, y las pajitas, dibujemos como si fueran las pajitas, estaba allá el niño Dios. Allá fue donde el niño Dios nació. Nació de la forma más humilde, de la forma más pobre, de la forma más pobre que pueda existir. Imagínate, ni siquiera tuvo una camita, una cunita para él. Tuvo que tomar prestada donde comen los animalitos. Tuvo que tomar prestado eso, la canoita donde comen los animalitos. Tuvo que tomarla prestada para que fuera su cunita. No tuvo una camita, no tuvo un hogar. Tuvo que nacer en un lugar prestado. Ni siquiera tuvo quien le diera calor ni fuera a visitarlo. ¿Quién le dio calor? El burrito y el buey. Fueron los únicos que lo reconocieron como Dios. Imagínate la humildad de Dios. Él pudo haber nacido en el mejor palacio. Pudo haber nacido hijo de un rey muy famoso, con mucho dinero, en el mejor hospital, pero quiso nacer en un pesebre. Quiso nacer en un pesebre, pobre y humilde en un pesebre. Imagínate la diferencia que hay muchas veces entre lo que hace Dios y lo que somos nosotros, ¿cierto? Nosotros muchas veces queremos ¿qué? Lo mejor, la mejor comida, la mejor ropa, la mejor camita, el mejor puesto en el carro, ¿cierto? Pero Diosito no quiso lo mejor para él, sino que se dejó para él lo más sencillo y lo más humilde, para mostrarnos que nosotros tenemos que ser humildes y que tenemos que aceptar todo lo que Dios nos permite vivir. Bueno, ese niño fue creciendo y se fue haciendo adulto. Cuando él tenía 30 años, lo invitaron a una boda. Una pareja se iba a casar. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? A ver, ¿dónde era eso? En Caná. En Caná de Galilea. Se hizo una boda. Una pareja, tenemos acá una parejita. No olvides a la mujer, Está la mujer y el hombre. Claro. Se iban a casar. Y las bodas en esa época eran muy importantes. Eran muy importantes. Ah, no tiene ojitos ni tiene boquita, es verdad. Listo, ahí está el hombre. Y estaban muy contentos porque se iban a casar y estaban muy felices. Y ya no existe más. Estaban muy contentos porque se iban a casar. Sí, mi amor, esa es la señora que se iba a casar. Y estaban muy contentos porque se iban a casar. Y las bodas en esa época duraban mucho tiempo y eran muy importantes, porque es diferente la costumbre de ellos a la de nosotros, mi amor. Nosotros una boda hoy en día es la ceremonia y de pronto una fiesta y ya. En esa época no. En esa época se hacía una gran banquete, una gran fiesta que duraba varios días. Y si la boda tenía buena comida y buen vino, era que a la pareja le iba a ir muy bien como esposos. Pero si tenían poquita comida y poquito vino, era que a la pareja le iba a ir muy mal cuando se fueran a vivir juntos. Entonces, esta pareja estaba muy contenta, invitaron a Jesús, a María y a los discípulos de Jesús. Y en la mitad de la boda, la Virgen María estaba por allá, cerca de la cocina tal vez, escuchando a ver qué pasaba.
se dio cuenta que se les había agotado el vino, que no tenían vino. Imagínate el problema tan grande para esta pareja. Se había acabado el vino. Que iban a pensar todos que este matrimonio le iba a ir muy mal, que iba a fracasar, que iba a tener problemas, dificultades, y estaban muy preocupados. La Santísima Virgen María, que siempre está dispuesta a servir a todos, ¿qué hizo? Y llamó a su hijo. Llamó a su hijito, a Jesucito. ¿Y qué le dijo a Jesucito? Mira, ellos ya no tienen más vino. Mira, ellos ya no tienen más vino. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Alguien se acuerda lo que le dijo Jesús a la Virgen María? Mujer, aún no es mi tiempo. Mujer, aún no ha llegado mi hora. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo tenía un momento para mostrar que era Dios. ¿Cierto? Tenía un momento para demostrar que era Dios. Pero ese momento todavía no había llegado. La Virgen María quiere pedirle un favor especial. ¿Pero ese favor es para ella? ¿Para quién es ese favor? Para la pareja. Para la pareja, ¿cierto? Ese favor no es para ella. Ella no pidió nada para sí misma. Ella pidió fue en intercesión a esa parejita. Lo mismo nosotros. Si tenemos un problema, una dificultad, podemos ir directamente a Dios o podemos ir a... La casa bien bonita. Con un mantico. Podemos ir a la Virgencita, ¿cierto? Sí. Podemos ir o a Jesucristo o podemos ir a donde está nuestro Señor Jesucristo. Pero esta parejita tuvo una gran ayuda y fue la intercesión de la Virgen María. Que la Virgen María no podía hacer el milagro, no lo podía hacer, no tenía el poder para hacerlo. Ella no tenía ese poder de parte de Dios, pero tenía algo. Pero Jesucito sí tiene poder y milagro. Jesucito sí tiene poder y puede hacer el milagro. Muy bien, Juan Camilo. Y la Virgen lo sabía. Y por eso ella fue donde él y le dijo: hijo, se les ha acabado el vino. Otra cosa muy importante. Espera, otra cosa muy importante. La Virgen le dijo a Jesús qué tenía que hacer. No. Le dijo: venga, mande por vino. Convierta el agua en vino. Traiga uvas. ¿Le dijo? No. No, ¿cierto que no? La Virgen es respetuosa. La Virgen ama mucho a su hijo y lo respeta profundamente. Ella no le sugiere ni siquiera qué tiene que hacer. Simplemente le presenta el problema. Como si le dijera: hijito, hay una pareja que te necesita. Hay una pareja que tiene problemas y le acabó el vino. Así también nosotros, cuando tengamos problemas, ¿qué podemos hacer? Ir donde la Virgen María. Se le acabó el vino y no había más. Porque de pronto habían tomado mucho o de pronto habían llegado muchos invitados. Tú sabes que uno a veces invita a una fiesta 5 personas y le pueden llegar 10. Y tiene uno comida para 5 y llegan 10, ¿qué hace uno con la comida? Toca tratar de repartirla entre los 10, ¿cierto? Lo mismo pudo haber sucedido, pero no sabemos. Lo importante, ¿qué es? Lo importante es la función de la Virgen María en ese momento. En ese momento, la Virgen María fue donde su hijo y le dijo: mira, hijito, hay alguien que necesita de tu ayuda. Lo mismo nosotros, cuando tengamos un problema, una dificultad, podemos hacer lo mismo. Pero no le digamos qué es lo que tiene que hacer. No le digamos que es lo muy bueno, María Clara, no le tenemos que decir: ay, Virgencita, que aparezca comida, que aparezca plata, que se acabe el COVID. No. Lo que nosotros tenemos que hacer es presentarle el problema a la Virgen María. ¿Y ella qué hace? Por ejemplo, hay mucha enfermedad. Hay mucha enfermedad, ¿cierto? No le puede decir: Virgencita, hay mucha enfermedad. Pídele a tu hijito que nos haga, que nos cure, que haga algo, ¿cierto? ¿Y ella qué hace? Va donde su hijito Jesucito y le presenta nuestros problemas, nuestras necesidades. ¿Y Jesucito le podrá negar algo a su madre? No. ¿Cierto que no, niños? No le niega nada. Nada le niega a su madre porque la ama mucho y porque es muy buen hijo. Dime, José Miguel. ¿Por qué Jesucito le decía a la Virgencita mujer? Esa pregunta está muy interesante, ¿cierto? Porque le pudo haber dicho mamá. Mi mamá. ¿Cierto? Pero le dijo mujer. ¿Se acuerdan de una mujer en el Antiguo Testamento? Y ella le dijo. Sí. Porque estaba en ¿Cuál era la...? Eso me lo enseñaron en catequesis de mi colegio, ya me acordé. Que es que Jesucito le decía mujer, recordando Diosito.
Jesucito. Jesucito le decía mujer recordando que una mujer había pecado, pero una mujer había salvado. Eso, ¿se acuerdan que vimos en la catequesis pasada que hubo la primera mujer, Eva, cometió un pecado, ¿cierto? Y Dios dijo, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti, tú y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ella te pisará la cabeza y tú le herirás el talón. Esa es la mujer del Antiguo Testamento que se menciona en Génesis 3:15. Y Jesucito en este momento quiere recordarnos que la mujer de la que habla en el Antiguo Testamento, que le va a pisar la cabeza, es la Virgen María. Por eso le dice mujer. No porque no la quiera, no porque no la ame, no porque no sea su mamá. A mí no me gusta que aplasten cabezas. No, pero la cabeza de la serpiente, del pecado. Ah, pero a ver, la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente es la mujer que tiene al hijo en su vientre. No es cualquier mujer. No es cualquier mujer, es la Virgen María. Pero ¿por qué le aplasta la cabeza? ¿Por qué le aplasta la cabeza? Porque en su vientre tiene al Hijo de Dios. Por eso le puede aplastar la cabeza. Porque el hijito que lleva en su vientre va a acabar con el pecado. Va a acabar con esa enemistad que hay entre Dios y los hombres. Ese hijito que nació del vientre de esa mujer es el que va a acabar con el pecado. Y cuando que por eso la serpiente. La serpiente es el pecado, Juan Camilo. ¿Te acuerdas de la catequesis pasada? El demonio, Sí, entonces... El demonio le pisaron la cabeza. Claro, la Virgen María le pisa la cabeza a Satanás. Porque la Virgen María siempre está ¿con quién? Con Jesús. Ellos dos nunca se pueden separar. Sucede este primer milagro por intercesión de la Virgen María. Y después de esto Jesucristo empieza a predicar, empieza a enseñar, empieza a ir por todos lugares, a hacer milagros, a hacer cosas muy bonitas, de las cuales vamos a hablar también en otras catequesis. Pero lo más importante de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue? A ver, María Clara. Que murió por nosotros. Que murió por nosotros. Eso es lo más importante. Muy bien, mi amor. Lo más importante, niños, lo más importante de la vida de Jesucristo fue su muerte. A Jesucito. Lo más importante de su vida fue su muerte. Podríamos decir que Él únicamente vino a este mundo para morir. Esa fue su misión. Esa fue su misión, venir al mundo para morir. Porque con esa muerte nos iba a devolver la amistad con Dios. Él también vino para predicar. Él vino para predicar, Él vino para hacer milagros, Él vino para hacer todo esto. Pero lo más importante de su encarnación fue su muerte. ¿Por qué su muerte? Vamos a ver por qué su muerte. Porque se murió por nosotros. ¿Cómo murió Él? Con cruz y con sangre. Con una cruz y con sangre. Murió, dice que como el peor de los bandidos. Imagínense. Así, a Jesucito. Como el peor de los bandidos. Porque esa muerte de cruz solamente era para las personas más malas. Era el peor castigo. Porque era un castigo que dolía mucho. Porque la persona moría ya ahogada. No podía respirar bien. Y la muerte era muy lenta y dolorosa. Pero él revive. Él resucitó, sí señor. Pero vamos a ver. Respirar bien la persona. Porque imagínate que tú estás así clavado, ¿cierto? Y el peso de tu cuerpo lo sostienen las manos. Entonces los pulmones están aplastados. No puedes respirar bien. Respiras con dificultad. Y cada respiración es dolorosa. Porque tu pecho te está presionando. O sea, te está presionando los pulmones. Y tú respiras y te duele. Y fuera de eso, si recordamos todo lo que fue la pasión de Jesucristo, Él sufrió mucho, lo golpearon, no le habían dado alimento, lo habían flagelado, había perdido mucha sangre, había tenido que cargar con su cruz. No conocieron a Él. No lo conocieron a Él. ¿Y tú, no lo conocieron, nadie reconoció que Él era Dios y por eso lo mataron en una cruz. Mataron a Dios.
mataron a Dios. Pero como dijo Juan Camilito, a Él nadie le quita la vida. Él la entregó voluntariamente. Si Él hubiera querido, no hubiera muerto en la cruz. Él quería que lo mataran. Él quería morir para perdonar nuestros pecados. Él quería morir para que nosotros fuéramos libres, para que no fuéramos esclavos del pecado, para que pudiéramos comunicarnos con Dios, para que pudiéramos entrar al cielo. Él quiso morir para eso. Él, nadie le quita la vida, dice él, a mí no me quitan la vida. Yo la entrego libremente, la entrego por amor a ustedes y por nosotros también. Por nosotros también. Porque esa muerte en la cruz de Jesucito ya nos da esperanza, que podemos ir al cielo, que podemos hablar con Dios. Es más, que podemos verlo. Ahora sí lo podemos ver. Lo podemos ver en la Sagrada Eucaristía. Podemos comer de su cuerpo y de su sangre. Por esa muerte en la cruz. Papi, ¿por qué de su cuerpo y de su sangre? De su cuerpo y de su sangre porque así lo quiso Él, mi amor. Que el sacerdote cuando coloca las manitos en el pan y en el vino ya no son pan y vino, sino cuerpo y sangre de Jesús. Pero eso lo tenemos que ver en otra catequesis. Porque el día de hoy solamente nos vamos a concentrar en eso. En la encarnación de Jesús y en su muerte. Es lo más importante que sucedió en la historia de la humanidad. No hay nada más importante. Y fue tan importante que partió la historia de la humanidad en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros estamos en el año 2020 después de Cristo. Porque esa muerte de Jesús en la cruz partió la historia de la humanidad en dos. En dos. Era necesario que Dios se encarnara, que se hiciera hombre, para que un hombre, que a la vez es Dios, reparara por ese pecado original. Nosotros los seres humanos no podíamos reparar ese pecado. Si todos los seres humanos que han existido y que van a existir nos uniéramos y sufriéramos y ofreciéramos ese dolor en reparación de ese pecado no se podría borrar. ¿Por qué? La ofensa que cometieron Adán y Eva fue ¿a quién? A Dios. A Dios. Y Dios es todopoderoso y omnipotente. ¿Cierto? Es una ofensa muy grande. Si tú ofendes a tu profesor, ¿es lo mismo que si ofendes a un compañero? No. ¿No? ¿Qué es más grave? Al profesor. Al profesor, ¿cierto? Porque el profesor es autoridad. Ahora imagínense la ofensa de una criatura a su creador. Es una ofensa infinita. Como Dios es infinito, la ofensa era infinita. ¿Quién podía pagar por esa ofensa? El mismo. El mismo Dios, alguien infinito. Si todos los seres humanos nos juntáramos y sufriéramos y ofreciéramos en reparación, no serviría de nada. Una sola gota de sangre de Jesús pudo haber borrado ese pecado. Pero a Dios no le gustan las cosas a medias. A Dios no le gustan las cosas insignificantes. A Él le gustan las cosas grandes. Entregarse totalmente. Darse por amor a nosotros. Por eso su muerte fue total. Hasta la última gota de sangre la entregó en la cruz. Murió de la forma más cruel, de la forma más despiadada que pudo existir, en una cruz. Ningún hombre en la historia de la humanidad ha sufrido tanto como sufrió Jesucristo en esa cruz. Y lo hizo por amor a nosotros. ¿Y lo hizo para qué? Para borrar esa ofensa, ese velo, para romper ese velo que había entre Dios y los hombres. Y algo muy bonito que narra las Escrituras, y es que en el mismo momento en que Jesucristo murió, el velo del templo de Jerusalén se rasgó en dos, como si alguien lo hubiera roto de arriba a abajo. ¿Por qué se rasgó en dos? Se rasgó en dos porque había muerto Jesús. Y ahí nos muestra que ese velo que separaba al hombre de Dios, también Dios lo había acabado. Ya no existía. Ya nosotros podemos hablar con Dios. Podemos orarle, podemos pedirle. Podemos comer su cuerpo y su sangre. Ya resucitó. Ya después de la muerte viene la
resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa resurrección, Él muestra que Él es Dios, que es todopoderoso y que todo lo que había dicho, todo lo que había predicado era verdad. Era verdad. Esa muerte de Jesús en la cruz es para nosotros la redención y la alegría. Y por eso en Semana Santa nosotros nos reunimos, oramos y vivimos ese tiempo conmemorando el sufrimiento de Jesús, su pasión, su muerte y su resurrección. Dime, mi amor. ¿Quién sufrió más? ¿Vimas o Jesucito? Papi, no alcanzamos a dibujar. ¿Quién sufrió más? ¿Vimas o Jesucito? Jesucito ha sufrido más que cualquier hombre, mi amor. Que cualquier hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es mayor el sufrimiento de Jesucito? Porque Él era inocente. Él nunca cometió pecado. En cambio, Dimas o cualquier hombre ha cometido pecado, ¿cierto? Cualquier hombre ha cometido algún pecado, así sea pequeñito. Y cualquier castigo que le den a un hombre pecador es justo. Pero el dolor de Jesús es más grande todavía porque Él era inocente. Porque Él no tenía ningún pecado. Porque Él no había ofendido nunca a Dios. Porque Él había hecho siempre la voluntad de Dios. Por eso su dolor en la cruz era todavía más grande, por su inocencia. Porque Dimas sufría en la cruz, pero sufría y sabía que merecía ese castigo. Y el sufrimiento de Dimas era menor también físicamente, porque a Dimas no lo flagelaron tan duro, no lo obligaron a cargar la cruz, como a Jesús flagelado, habiendo aguantado tanta hambre, habiendo estado tanto tiempo encerrado en un calabozo sin probar alimento. Estaba más débil su cuerpo, su sufrimiento también físico era mayor, y su sufrimiento espiritual era infinito, porque Él era totalmente inocente. Y otro sufrimiento que le causaba a nuestro Señor era que Él sufría por todos los hombres, por todos. Él en sí mismo cargó el pecado de todos, de los que nacieron antes de Jesús y de los que nacieron después de Jesús. Y los que nacerán. Y los que nacerán después de Jesús. ¿Ahí están nuestros pecados? Sí. ¿Tus pecados, José Miguel? Los pecados de todos, porque todos pecamos, todos ofendemos a Dios, todos ofendemos a Dios. Pero Dios, que es bueno, quiso tomar ese pecado en sí mismo y crucificarlo en una cruz. Un ángel dijo que no servirá a Él. Ah, ¿te acuerdas? El ángel dijo que no servía a Él. Ese es Lucifer, que está acá en el infierno. Sí. Pero bueno, Él quiso tomar los pecados de todos los hombres y cargarlos en esa cruz, crucificarlos allí. ¿Para qué? Para que cuando Dios nos mire a nosotros, ya no nos vea a nosotros, sino que vea a Jesucristo y tenga misericordia y nos perdone los pecados. Por eso nosotros, si pecamos, podemos pedir perdón, porque Jesucristo ya pagó el precio de ese pecado. Lo único que nosotros necesitamos que hacer es pedir perdón, acoger el perdón de Dios, decirle: Señor, perdóname. Pero de todo corazón. De todo corazón, porque si no, no sirve de nada. Y al pie de esa cruz, ¿quién estaba? La Virgen María y Juan el discípulo amado. Juan también María Magdalena. Juan también, y tal vez Juan sufriría más que Dimas. Bueno, otra persona que sufrió mucho fue la Virgen. La Virgen María. Y también Juan. La Virgen María, porque la Virgen María era la mamá. Y la Virgen María sabía que estaba llorando. Ella estaba llorando, estaba muy triste, su corazón estaba muy adolorido, pero ella no lloraba, no se desesperaba, no decía, Dios, ¿por qué permites esto? Dios, ¿por qué mataste a mi hijo? No, ella todo lo ofrecía al Padre Celestial, pero ella sufría mucho. Le dolía su corazoncito es como si se lo hubieran arrugado, porque lo que más amaba a ella, que era su hijo y que era su Dios, había muerto. Una persona mala. Como si se lo hubieran arrugado. Ella sufría muchísimo en la cruz. Y ella allá en la cruz, al pie de la cruz, estaba también ofreciendo a Dios todo ese dolor. Ella también estaba allá, al pie de la cruz. También estaba San Juan
que también sufrió mucho más que Dimas. San Juan, que era el discípulo amado, También que era el más sufrió joven más- de todos los discípulos. También sufrió más que Dimas. También sufrió más que Dimas. el hijo de ella. No, No. todavía no. Todavía no es el hijo de ella, es el discípulo amado. Pero Jesucristo, antes de morir en la cruz, dijo una palabra. ¿Se acuerdan ustedes cuál era? Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Pero no se fueron aún. Pero él dijo que tenía hambre. También dijo que tenía sed en una de las palabras. Pero esta palabra es muy importante, porque Jesucristo, antes de morir, quiere entregar su tesoro. Lo único que él tenía que valía más que cualquier cosa, que era su propia madre. Se la quiso entregar ¿a quién? A Juan. A Juan. Pero cuando él le dice eso, no le dice: Juan, ahí tienes a tu madre. ¿Cierto que no? No. Le dice: hijo, ahí tienes a tu madre. Y cuando le dice hijo, quiere decir que todos los seres humanos estamos representados ahí en ese discípulo. Y que todos desde ese momento somos hijos de la Virgen María y hermanos ¿de quién? De Jesús. De Jesucristo. Somos hijos de la Virgen María y hermanos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús así lo quiso. No porque nosotros fuéramos caprichosos, no porque nosotros lo deseáramos, ni siquiera porque lo mereciéramos, porque no merecemos tener una madre tan buena. Pero Dios quiso, allá en la cruz, darnos ese regalo. Porque Él sabía que nosotros acá íbamos a tener dificultades, problemas. ¿Y que vamos a necesitar? ¿Qué? Una mamá que nos educara, una mamá que nos cuidara, una mamá que nos llevara por el buen camino, una mamá que nos mostrara cuál era el camino para salvarnos. ¿Y cuál es esa madre? María. La Virgen María. Y también, lo mismo, no le dice madre, ni le dice mamá María, ¿cómo le dice? Mujer, porque es la misma mujer de la que se habló en el Antiguo Testamento. Génesis 3:15. Es la misma mujer. Y de ahí en adelante, todos los cristianos somos hijos de la Santísima Virgen María. Todos somos hijos de ella. Y tenemos una madre que nos cuida y que nos quiere. Hay muchos que no la aman. Y eso también le entristece mucho el corazón de nuestro Señor. Papi, ¿por qué hay muchos que no aman y el Hijo del Señor? Eso le duele mucho. Porque hay muchos que no aman a la Virgencita, porque muchos dicen que ella no es nadie importante, que ella no hizo nada. Claro que sí es alguien importante. Claro que sí, Juan Camilo, es muy importante, porque primero que todo fue la madre de Jesucristo. También Jesucristo nos la dejó como madre a nosotros. Y una cosa muy importante, ella era libre, ella tenía libertad, a ella nadie lo obligaba a seguir el plan de Dios, pero ella lo aceptaba libremente y con toda su voluntad. O sea que ella nunca fue concebida sin pecado y nunca pecó. Es la criatura por excelencia, por encima de todas las otras criaturas. Nunca llegará a ser igual a Dios, nunca se podrá comparar con Dios, ¿cierto que no? No la podemos comparar con Dios, pero está por encima de todos nosotros y por eso a ella nos acogemos. ¿Les parece bien si rezamos una Ave María para pedir su protección? ¿O antes tú querías decir algo, mi amor? ¿Qué querías decir? Yo no me hago tan chiquito, no me alto porque ya es el hijo. Bueno, no podemos más alto. Puede que esté a la distancia. Puede que esté a la distancia, pero yo lo quise dibujar pequeño para demostrar que la Virgen María nos va por encima de todos nosotros. En santidad, en obediencia a Dios, en testimonio. Y por eso la hice más grandecita. Si pareciera un hijo pequeño. Bueno, ¿quieren hacer la Ave María? Bueno, pongámonos todos acá, pongámonos de rodillas. Vamos a ofrecer una Ave María para pedirle a la Virgencita que nos cuide, que siempre nos proteja y que podamos imitarla, porque ella siempre hizo la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a todos los que nos están viendo los invitamos a que conozcamos más de la Virgen María, que la amemos, que la sigamos y que seamos muy obedientes a lo que ella nos pide, porque ella lo único que quiere de nosotros es que agrademos a Dios. Muchas gracias por conectarse con nosotros y sigan allí, viendo cada uno de nuestros capítulos para que conozcamos un poco más de la historia de la salvación.